Bien, eh, esta clase va a ser una clase de integración que le vamos a dedicar al tema de las cosmovisiones, es decir, a un texto donde nos habla de cuáles son las 4 cosmovisiones fundamentales de, de Occidente. Entonces, es un tema importante porque a veces pensamos que nuestra forma de ver el mundo tiene un carácter universal y que todos ven de la misma manera que nosotros vemos. Y generalmente esto no es así. No es así incluso en una misma comunidad. Todos tenemos formas particulares de ver el mundo. Entonces, cuando uno viaja se da cuenta de que hay otras costumbres, hay otros valores, lo que nosotros apreciamos en otros lugares no se aprecia tanto. Por ejemplo, el asado es algo sagrado, mientras que en la India, pues comer carne de vaca está prácticamente prohibido. En las culturas que giran en torno a la religión musulmana, comer cerdo también está prohibido. Para las personas que viven en la India y pertenecen a la religión jaina, pues no se puede maltratar a ningún tipo de animal ni insecto. Entonces, cada cultura tiene sus formas particulares de ver el mundo y dentro de esas culturas, cada persona tiene una forma muy particular de ver el mundo, con lo cual eh, este capítulo que estamos dedicando, la unidad 2 a las cosmovisiones, nos conduce a ver o a clasificar a grandes rasgos formas de ver el mundo, aunque siempre dejando en claro que cada uno tiene una forma muy particular de ver el mundo. Bien, entonces, ¿uno cómo ve el mundo? Pues generalmente el elemento que más influencia en la forma de ver el mundo es la propia cultura. La cultura nos va a crear realmente una serie de patrones a partir de los cuales nosotros vamos a ver el mundo de una manera diferente, vamos a valorar las cosas de manera diferente. A ver, está entrando más gente. Bien, bienvenidos a los que acabáis de llegar. Entonces, la forma de ver el mundo siempre va a estar determinada de una manera cultural. Pero también hay influencias de carácter biológico, ¿no? Por ejemplo, si una persona es ciega, pues el mundo no va a girar en torno a la vista, como las personas videntes. El mundo va a girar en torno a su tacto. Se va a ir configurando las formas de ver el mundo en función del tacto. Y estas estructuras se van creando en nuestra mente desde el momento que nacemos. Desde el momento que nacemos se van creando una serie de estructuras a partir de las cuales luego vamos a estar condicionados para ver el mundo de una manera muy determinada. Y esto es así hasta tal grado que una persona que nace invidente, con los años le operan de la vista y puede llegar a ver, esa persona es incapaz, sí, le llega mucha información por los ojos, pero es incapaz de ordenar esa información y al final esa persona recurre al tacto, que es como se configuró su cerebro desde pequeño. Entonces tenemos esta forma de ver el mundo, tenemos influencias de carácter externo mediante la cultura y también biológicas por lo que es por nuestra genética o lo que es por nuestra forma de pensar, en el cual se ha ido para ver el mundo. Bien, el documental a partir del cual se ilustra de una manera magnífica el texto de las 4 cosmovisiones es el documental Baraka. Baraka es una palabra de carácter, es una palabra árabe, de ahí se deriva baraja, naipes, que viene a significar contemplación, dicha, alegría, una palabra en ese sentido de carácter espiritual, que viene también a simbolizar esa unidad que en el documental está representado de manera análoga lo que es con un eclipse de sol.
un eclipse de sol, donde la luna tapa al sol, ¿no? Que es un poco, viene a simbolizar también esa luz en la oscuridad. Entonces, Baraka está compuesto por imágenes y sonido. El guión es un guión audiovisual y donde uno, mediante las imágenes y la combinación de imágenes, puede ir obteniendo una serie de interpretaciones o sentidos acerca de lo que los directores o productores nos querían expresar. Entonces, en Baraka vamos a ver todas las cosmovisiones, incluso muchas más de las que aparecen en el texto. Y el texto, recordad que es un texto que se remite a las cosmovisiones occidentales, lo cual nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco extrapolar un poco a las culturas que podemos encontrar en este planeta, ¿no? Culturas muy diversas y algunas muy diferentes a la nuestra. Entonces, el ejercicio con respecto al tema de las cosmovisiones consistía en poder identificar esas 4 cosmovisiones de las cuales nos habla el autor. Y luego, al final de la presentación, también las vamos a cuestionar. Siempre que leéis un texto, siempre no hay que leerlo no hay que leerlo como si fuese la verdad absoluta. El texto realiza una interpretación de lo que el autor considera que son las 4 cosmovisiones fundamentales. Entonces, como veis, aquellos que habéis visto el documental y habéis leído el texto, pues no es un ejercicio que sea difícil para poder identificar lo que es las 4 cosmovisiones en este documental. La primera cosmovisión que nos plantea el autor es el constructivismo materialista, que hace referencia a la cosificación de la naturaleza a una concepción absolutamente científica y material. Por ejemplo, la economía gira en torno lo que es a esta cosmovisión. ¿Por qué? Porque la economía lo que hace es ver todo desde un punto de vista económico. Vemos un árbol y ese árbol pues, también está muy íntimamente ligado a lo que es a una ética utilitarista del valor. Entonces, todas las cosas tienen un valor. Por ejemplo, si contaminamos un río, pues va a venir un economista especializado en economía ambiental y nos va a decir, mediante una serie de ecuaciones, lo que es el costo que supone la contaminación de dicho río. Entonces, esta es una concepción que evidentemente en el documental cuestiona esta cosmovisión. Por ejemplo, hay un momento en el que aparece creo que la Quinta Avenida de Manhattan, en Nueva York, donde el flujo de coches, en un sentido y en otro, viene junto con una respiración que aparece en lo que es en el sonido del documental, viene a decirnos que, en cierta manera, las ciudades están vivas, ¿no? Y el flujo de coches en las carreteras viene a simbolizar análogamente la sangre de un organismo. Pero también luego aparecen imágenes del ciclo de un gallinero, desde que aparecen los huevos hasta que las gallinas las llevan al matadero, todo el ciclo, que es un ciclo de 2 meses, y viene también a realizar, mediante cooperación de imágenes, que nosotros también somos también como esas gallinas, ¿no? Por la forma en la que nos movemos en las ciudades, aparece también una imagen de Tokio, donde un montón de personas se van cruzando. Aparecen también en la forma de trabajar en masa, donde aparecen imágenes donde aparecen miles de mujeres fabricando cigarros. Entonces va estableciendo ciertas analogías. Dejar claro que en el texto de las cosmovisiones, la introducción que hace las cosmovisiones habla acerca de la analogía. Y la analogía es la comparación entre imágenes, entre 2 cosas que consideramos que son semejantes
Entonces, los autores del documental Baraka consideran que esa producción materialista que tenemos de la vida, por ejemplo, esas fábricas de gallinas y de huevos, esas fábricas de vacas, son análogas a nuestra forma de vivir también. Pues vivimos, es como si nosotros viviésemos también en un gran matadero y no somos conscientes de ello. Luego también aparece una imagen en un hotel, que le llaman el Hotel Tuma en Tokio, donde es una imagen muy similar a lo que es a la de un cementerio, ¿no? Finalmente vamos a descansar. Entonces, esa analogía entre ese hotel tumba de Tokio y esas tumbas, ¿no? Donde al final vamos a parar todos a descansar, es una analogía de cómo nuestra sociedad es una sociedad tanática, es una sociedad vinculada a la muerte y no a la vida. Entonces, eh, los directores de este documental Baraka también van cuestionando ciertas cosmovisiones y la cosmovisión constructivista materialista, que es la cosmovisión que hemos construido a partir de la ideología de la ciencia o esa forma de ver o esa forma científica de ver el mundo, es una forma que también el autor también del artículo la caracteriza de carácter de reduccionista porque lo reduce todo a lo material, a lo cuantificable, a los datos cuantitativos. Y esa es una forma, según el autor y también los autores del documental, de carácter reduccionista, porque lo que es la vida es mucho más, o el mundo en el que vivimos es mucho más que ciencia. La ciencia no tiene respuestas para todo, por ejemplo, no tiene respuesta para la muerte, no tiene respuesta o no tiene una respuesta para decirnos qué es la materia o simplemente qué es la vida. Las preguntas fundamentales a partir de las cuales el ser humano se ha ido construyendo a lo largo de toda la vida, aún la ciencia no puede responder. Y ahí es donde entra la religión y entra la filosofía. La filosofía buscando respuestas y la religión ofreciéndonos respuestas que no se pueden comprobar, que no se pueden verificar, pero que nos sirven a nosotros un poco para calmar esa angustia existencial que nos producen estas grandes preguntas. La segunda cosmovisión, que el autor también la considera de carácter reduccionista, es el naturalismo vitalista. En esta cosmovisión, por ejemplo, encontramos filósofos como Bergson, Guy Bergson, que influenció mucho en García Morente, a Miguel de Unamuno, a Nietzsche. Nietzsche lo veremos en la siguiente unidad. Y entonces es una cosmovisión que gira en torno a la vida. También podemos hablar también de cosmovisiones de carácter ecocéntrico o biocéntrico, en oposición a la cosmovisión anterior que gira en torno al ser humano. Aquí el ser humano está integrado con la naturaleza, entonces vemos imágenes armoniosas con la naturaleza, vemos tribus o pueblos que viven en la Amazonía, en África, en Australia, donde esas personas viven de manera armoniosa con la naturaleza, tienen una forma diferente de ver el mundo. Ya nuestro mundo no gira en torno al ser humano, sino que el mundo gira en torno a la vida, a los ecosistemas, a la naturaleza. El ser humano es concebido como un elemento más de la naturaleza y no como un sujeto que está separado y disociado de la naturaleza. Esa es la diferencia entre la cosmovisión biocéntrica y una cosmovisión antropocéntrica. Entonces vemos rituales que vienen a simbolizar esa unión con la naturaleza. Entonces esa es una cosmovisión que el autor del artículo la considera que es reduccionista porque lo dice toda la vida, pero eso también porque el autor realiza una descripción de las cosmovisiones desde una perspectiva muy determinada que eso lo veremos al final. Si ustedes tienen alguna duda, pueden intervenir, pueden hablar y si está todo ok, yo sigo adelante. Profe, buen día. Por ahora todo ok, tengo más dudas, creo que en los últimos dos, por ahí, por las dudas, de lo que he estado leyendo.
¿Qué dudas tienes? En lo que está por explicar ahora, entonces después que lo explique, capaz que ya me lo saca de lo que estuve leyendo. Bien, la tercera cosmovisión, el todo como espíritu. Aquí aparecen principalmente aparecen las religiones orientales, donde todo giraría en torno a lo espiritual. Entonces, vemos imágenes del budismo tibetano, el budismo zen de Japón, también vemos imágenes de brahmanes que hacen referencia a la religión hinduista, como formas de ver el mundo en el que todo está vinculado a lo espíritu, a lo espiritual. En estas religiones que también tampoco no hay que pensar que todos los japoneses son budistas, ni que todos eh, ni que todos los tibetanos son budistas tibetanos. Aquí los autores del documental Baraka adoptan, vienen a reflejar esas religiones en el sentido de que todo lo que nos rodea está formado, está compuesto de espíritu. Todos somos personas espirituales, todo es espiritual. Esa distinción que algunos historiadores de la religión establecen como lo puro, lo impuro, no está tan claro en estas religiones donde todo es puro, todo es espiritual. A veces cuando nosotros leemos desde Occidente, leemos estas religiones, pensamos que en estas religiones hay partes que son puras y partes que son impuras, ¿no? Pues, por ejemplo, en Occidente consideramos que un lugar puro son los lugares sagrados. Para estas religiones todo es sagrado. Todo es sagrado. No hay cosas que no sean sagradas. Entonces no hay diferencia entre un lugar sagrado y un lugar no sagrado. La naturaleza también es sagrada. Desde un punto de vista occidental, esas religiones son mucho más, no son complejas porque no son extrañas, eh, tienen mucho que ver con lo que es lo que luego veremos en el siguiente texto con la mística, con la espiritualidad, y es una forma donde todo, lo que es todo, según el autor, todo se reduce a lo que es a lo espiritual. Pero no están así, no están así. Incluso podemos tener cierta confusión entre esta cosmovisión y la siguiente, porque en la siguiente lo que es la mística cristiana, islámica y la mística hebraica vienen a coincidir también con esta concepción de que todo es espiritual. Con lo cual, por eso algunos podéis tener esta confusión entre esta cosmovisión y la siguiente cosmovisión. Y la última, que es la que hace referencia a las religiones monoteístas y que son religiones que giran en torno a un libro sagrado, que son el cristianismo, con todas sus versiones, con todas sus sectas, la religión hebraica y la religión musulmana, que la religión musulmana tiene mucha influencia en cuanto a su constitución, tanto de la religión hebraica y la religión cristiana. Estas tres religiones, o grandes religiones, con sus sectas, diversas diversificaciones de cada una de las tres grandes religiones, se les llama las religiones del libro, porque las tres giran en torno a un texto sagrado. En el caso del cristianismo es la Biblia, en el caso de la religión hebraica es la Torá, el Pentateuco, que aglutinaría los 5 grandes libros del Antiguo Testamento, y la religión musulmana gira en torno al Corán. Entonces, son los 3 grandes textos sagrados donde para las personas que creen en estas religiones, en esos textos aparecería la revelación divina, la revelación de Dios, que Dios expresa mediante estos 3 grandes libros. El autor viene a considerar que
estas religiones giran en torno a lo que es a Dios o al menos a lo que aparecen reflejado o revelado en esos tres grandes textos. Entonces, esos tres grandes textos nos van a indicar los valores, lo que es importante, lo que no es tan importante, y entonces de ahí se van a ir deducir diferentes éticas, ¿no? La ética cristiana, la ética hebraica y la ética musulmana. Y luego vamos a encontrar sectas en cada una de estas religiones donde las más ortodoxas van a realizar una interpretación más literal y las que no son tan ortodoxas van a utilizar una interpretación más simbólica del texto. Por eso hay sectas que consideran que la Biblia, por ejemplo, hay que interpretarla de manera literal. Todo lo que aparece en la Biblia es una verdad absoluta. Y para otras sectas dentro del cristianismo van a considerar que la Biblia está expresada de manera simbólica y por lo tanto tenemos que construir nosotros una interpretación. No hay que interpretarla de manera literal. Bien, pues queda claro más o menos las 4 cosmovisiones que dice el autor y que están presentes en el documental Baraka. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, el autor realiza una descripción de estas 4 cosmovisiones, pero nosotros podemos percibir que la lectura que realiza el autor del artículo la realiza desde el cristianismo, porque él sitúa el cristianismo como la cosmovisión más evolucionada o más avanzada y la que, según el autor, no cae en ningún tipo de reduccionismo. Las otras son como más reduccionistas o como cosmovisiones incompletas. Claro, entonces, eso nos indica que él la está haciendo desde una cosmovisión cristiana, porque sitúa al cristianismo como la culminación de la forma de ver el mundo. Pero esto es cuestionable desde una perspectiva filosófica es cuestionable. Filosóficamente no podemos decir que una religión o que una cosmovisión es superior a otra, sino que cada una son totalmente diferentes. No hay superioridad. Claro, para un cristiano él puede pensar que el cristianismo es la religión más acabada o la más completa y por eso surge el concepto de evangelismo, ¿no? El evangelio, de contar a otras personas que nuestra religión es superior, es la mejor. Desde un punto de vista filosófico, esto es cuestionable porque cada religión tiene una forma particular de ver el mundo. Es un poco lo que he venido a explicar al principio. Cada persona ve el mundo de una manera diferente. De la misma manera, cada religión ve el mundo de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros estudiamos diferentes religiones, nos damos cuenta de que obedecen a cosmovisiones diferentes y el hecho de que pertenezcan a cosmovisiones diferentes no quiere decir que sean inferiores, sino simplemente que son diferentes. Entonces, a veces cuando nosotros postulamos que una religión o que mi religión es superior a otra, generalmente es porque no conocemos otra religión. Entonces, desde una perspectiva filosófica, cada religión es una perspectiva diferente de ver el mundo, con una ética diferente, con una estética diferente, con una epistemología, una forma de conocer diferente y con una ontología, una forma de ser o una forma de concebir el ser totalmente diferente. Y vuelvo a repetir, vuelvo a enfatizar, eso no quiere decir que una religión sea superior a otra, sino simplemente que una religión sea diferente a otra. Son simplemente diferentes. Cuando veamos en la parte, el siguiente texto que hace referencia a la mística, ahí, por ejemplo, vemos que en la mística las religiones vienen a coincidir. La mística tanto cristiana como la mística musulmana, hebraica o otro tipo de místicas no hablan de
no hablan de superioridad, sino que hablan de diferentes caminos de llegar a la unidad. A la unidad con Dios, o la unidad con lo absoluto, o a la unidad con la nada. Entonces, desde mi perspectiva no hay, o desde una perspectiva filosófica, no hay una cosmovisión superior a otra, tal como indica el autor. Por eso nosotros tenemos que ser críticos con lo que leemos. No siempre, por el mero hecho de que el artículo haya sido dado por un profesor, no quiere decir que ese artículo venga a decir que sea una verdad absoluta, sino que simplemente es una forma particular de expresar, en este caso, las cosmovisiones. Por ejemplo, si el autor hubiera sido budista, un universo personal o monoteísmo no hubiera ido en el cuarto lugar, sino hubiera ido en el tercer lugar. Entonces, las religiones monoteístas estarían en el tercer lugar y, por ejemplo, el budismo estaría en el cuarto lugar, como en el sentido de que el budismo, al ser una religión mucho más abstracta, sería como estaría en un estado superior con respecto al cristianismo, que depende de una idea de Dios, cosa que en el budismo no es necesario. No creen en Buda, es un ejemplo de vida, es un ser humano que alcanzó la unidad con la totalidad, y entonces para el budismo no necesitamos ningún tipo de Dios, porque todos somos dioses. Si por ejemplo si el autor hubiera sido musulmán, hubiera colocado también a lo que es a la religión musulmana como la cosmovisión más completa o más perfecta, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que preguntar desde dónde nosotros estamos hablando, o una persona desde dónde está hablando, porque de esa manera podemos determinar cuál es su ideología, cuál es su forma de ver el mundo. Y por el hecho de que sea una cosmovisión diferente, eso no quiere decir que esa cosmovisión sea superior, sino simplemente que sea diferente. Y yo creo que es un poco el aspecto más importante que deberíamos de rescatar, tanto del documental como del texto, ¿no? Porque en el documental vemos que, por ejemplo, que la ciencia, que generalmente gira en torno a que lo que más se investiga hoy en día en el mundo es la, la, la industria bélica. El 5% de la investigación que se realiza en Estados Unidos está al servicio del ejército y no al servicio de la vida. Por eso, cuando ocurre este tipo de cosas, todos los investigadores dedican lo que es a la salud. Los países invierten más en armas que en salud. Bien, quedan 10 minutos, por lo tanto, pasamos a la siguiente diapositiva, que ya quedan 2. Bien, en el texto hemos visto que hay 4 cosmovisiones, pero uno se pregunta, ¿hay más cosmovisiones? Evidentemente, por ejemplo, si la autora o el autor sería feminista, nos diríamos, pues sí, pues el feminismo puede ser una cosmovisión en el sentido de que cuestiona el patriarcado, o incluso para una feminista diría, solo hay dos cosmovisiones en el mundo. El patriarcado, que una cosmovisión que gira en torno al ser humano y que el poder le da al hombre, y el feminismo, que sería una cosmovisión que cuestiona precisamente el patriarcado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cuando en una reunión familiar el padre de familia se sienta en lo que es en la cabecera de la mesa? ¿O por qué una feminista podría preguntarse, ¿por qué las mujeres tenemos que fregar los platos? ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no saben fregar los platos? ¿Cuál es la razón? O también, si queremos cuestionar la religión católica, ¿por qué las mujeres no pueden ofrecer misa? En excepciones lo pueden hacer. Por lo general, ¿por qué una mujer no podría ser papa? Podría ser mamá, la líder de la religión católica. ¿Por qué las mujeres tienen más problemas para acceder al poder? Esas son preguntas que el feminismo realiza a cuestionar una cosmovisión que gira en torno al ser humano, que gira en torno al hombre, como si el hombre fuese superior a la mujer. Y entonces, cuando uno revisa los textos bíblicos, pues entonces aparece en el Génesis, aparece que la mujer, Dios la crea a partir de la costilla de Adán. Entonces, una feminista podría cuestionar esa narración mítica, es decir, ¿por qué? Porque un texto bíblico diga que la mujer es la costilla de Adán, ¿por eso somos inferiores?
porque la biología nos dice que la mujer para nada es superior, que realmente no obedece a una razón científica, realmente obedecen lo que es a razones culturales, pero que sean culturales no quiere decir que tengan que ser así, ¿no? También otras cosmovisiones están vinculadas con las cosmovisiones que se van, o con el cuestionamiento de las cosmovisiones que se realizan desde el tercer mundo, desde los países del sur. Entonces, lo que conduciéndonos o llevándonos a que hay también otras formas de ver el mundo, no la que Occidente ha impuesto a la mayoría de los países. Desde un punto de vista económico podemos decir que también hay otro tipo de economías. Por ejemplo, en el 2001, Argentina pues, recurrió al trueque como forma de hacer negocios. Entonces, ahí el valor no giraba en torno al dinero, sino que giraba en torno al valor de uso, ¿no? Al valor que yo le doy a una cosa. Entonces, yo cambio un objeto por otro. Yo necesito una bicicleta, tengo 2 computadores, entonces hay una persona que no tiene computadores, pero tiene 2 bicicletas, entonces me dice, bueno, que yo te cambio mi computador por tu bicicleta, vale, de acuerdo, hacemos ese cambio. Entonces, ahí estamos girando la economía en torno al valor de uso y no al valor del dinero. Entonces, hay otras cosmovisiones que no aparecen en el texto. Y luego lo que es importante, lo que es importante, podemos tener varias cosmovisiones. No siempre una persona tiene la cosmovisión 1, la 2 o la 3 o la 4, sino que, por ejemplo, hay personas que son científicas y que además son cristianas. Entonces, no es tan así como tan separado ni tan categorial como indica el autor, o estás en la cosmovisión 1, en la cosmovisión 2 o en la cosmovisión 3. Si yo les pregunto a ¿ustedes qué cosmovisión tienen? Pues entonces, ahí ustedes me van a decir, bueno, yo soy católico, pero no soy practicante. Yo creo que la ciencia tiene la última palabra. Entonces, ahí tendríamos una especie de simbiosis entre la cosmovisión materialista y la cosmovisión monoteísta, ¿no? Soy católico, no soy practicante, y por lo tanto yo creo que la ciencia, por ejemplo, si me pongo enfermo, no voy donde el cura, me voy donde el médico, ¿no? Entonces, hay una simbiosis de cosmovisiones. No es que uno está en la cosmovisión 4, 3, 2, 1, sino que realmente puede que una persona pues adopte elementos de la cosmovisión 1 en cuanto a lo que la importancia que tiene la ciencia y la técnica, pero también le da mucha importancia a la naturaleza, que la tenemos que conservar, por lo tanto también tiene parte de la cosmovisión 2, practica yoga, por lo tanto también participa de la cosmovisión 3, pero es cristiana, participa de la cosmovisión 4. Entonces, hay personas que pueden combinarse ese tipo de cosmovisiones, ¿no? Entonces, una pregunta, y con eso ya finalizo la presentación, es vosotros lo que tenéis que ver, que tenéis que verificar, cuál es vuestra cosmovisión, ¿por qué el mundo lo veis de la manera que la veis y no lo veis de otra manera? Porque evidentemente no hay una única forma de ver el mundo, sino que hay infinitas formas de ver el mundo. Entonces, el ejercicio importante que tenéis que hacer vosotros es cuáles son los elementos con los cuales habéis construido vuestra forma particular de ver el mundo. Bien, y esto sería todo.